La paz sea sobre todos vosotros. Debajo del vídeo, en la descripción, tenéis mi correo electrónico islamcanaltv@gmail.com, donde os podéis poner en contacto conmigo si queréis tocar algún tema en especial para que aparezca en el canal. Hoy voy a leer un artículo que aparece en el diario ABC Internacional con el título «¿Esto del Islam islamista?». Bueno, voy a leer el final del artículo. No es que sea demasiado largo, pero bueno, habla sobre la decisión del gobierno austriaco de hacer un mapa de mezquitas presuntamente radicales en territorio austriaco. Esto parece que, bueno, que hay gente que le ha molestado. Hay un control en todas las mezquitas en Europa y prácticamente en todo el mundo. Pero el gobierno de Austria, pues, parece que lo quiere hacer público. Y esto, pues, resulta que hay gente que le ha ofendido. Bien. El artículo también explica que después de la Segunda Guerra Mundial, los hermanos musulmanes de Egipto van cogiendo fuerza y, bueno, hay un resurgir del islamismo violento o radical y que hay una división entre moderados y extremistas. Bien, aquí viene lo chocante del artículo. Termina así: el islamismo moderado defiende la imposición del modelo musulmán de sociedad por la vía pacífica, también por las urnas. El islamismo radical, por otro lado, sublima en cambio la vía de la violencia, también terrorista, con argumentos religiosos que encuentra fácilmente en la literalidad de algunos versículos del Corán. Ambos coinciden en la necesidad de establecer como obligatoria para todos la Sharia, la ley civil y penal islámica. Una construcción que en muchos terrenos, el matrimonio, la familia, las leyes penales y la igualdad entre hombres y mujeres, está en las antípodas de la tradición cristiana o simplemente liberal. Bien, aquí dice que el islamismo radical toma argumentos religiosos que encuentra en la literalidad de algunos versículos del Corán. Y mi pregunta aquí es, ¿qué piensan de esto los musulmanes moderados? Porque el problema es que frente a, artículos, críticas que tantas veces nos encontramos por parte, digamos, de la sociedad aquí en Occidente contra el Islam, pues no sabemos responderlo, no sabemos realmente. ¿Existen en verdad estos versículos que apoyan el terrorismo y la violencia dentro del Corán? Porque ¿sabéis lo que hace la mayoría de moderados? Simplemente deja a un lado estos versículos, dice, no, esto yo no lo sigo, yo sigo este otro. Ya, pero tú crees en el libro, ¿o no? O crees en una parte sí y en la otra no, porque eso no es ser musulmán. El Corán te dice que tienes que creer en todo el libro por igual. Entonces estos versículos que apoyan la violencia, que apoyan el radicalismo, ¿cómo los interpretamos los moderados? Cerramos los ojos y decimos, no, esto no va conmigo y ya está. Esto no puede ser. Necesitamos estudiar, necesitamos promover y buscar el conocimiento de nuestro propio libro. La mayoría, por no decir todos, los versículos que hablan de violencia en el Corán, que son los que se apoyan los radicales, están sacados de contexto, completamente. El de pegar a la mujer, el de matarlos donde quieras que los encontréis. Cuando uno estudia, yo tengo muchos vídeos en el canal hablando de temas así, de este tipo, ¿no? Si alguien no los encuentra, pues me puede escribir y yo le envío el correo electrónico, o en los comentarios del vídeo también lo podéis poner como queráis. Y yo os hago llegar el vídeo, porque hay muchos vídeos en el canal y a veces yo sé que es un poco difícil. Pero todos estos
versículos que invitan a la violencia gratuita o a la bestialidad que Occidente tiene como idea de lo que es el Islam y el Corán, están sacados de contexto. Pero claro, los moderados no podemos hacer frente a eso porque no conocemos realmente el Corán, no lo estudiamos. Y al no estudiarlo, pues como tú no sabes realmente si eso es así, como dicen los radicales, o si no tienes un conocimiento, no puedes interpretar, entonces, pues ¿qué tienes que hacer? Dejarlo a un lado, callar y decir, no, yo no voy con eso. Pero no funciona así. Y después es muy curioso como dice que ambos movimientos, tanto el radical como el moderado, coinciden en que se debe establecer de forma obligatoria la Sharia. Y esto es verdad. Claro que sí. Yo soy moderado y pienso que se tiene que establecer la Sharia. De hecho, el profeta Mohammed la estableció en su época. ¿O no? ¿Y para qué sirvió la Sharia? Pues la Sharia sirvió para dar una serie de derechos ¿a quién? A los esclavos, a las mujeres. Sirvió para frenar la injusticia en una sociedad. Eran como animales estas tribus de árabe del desierto. Siempre estaban peleándose, siempre estaban en guerra. Entonces el profeta Mohammed con el Corán, que vino a ser como una constitución divina, consiguió una igualdad, consiguió ganar derechos para gente de la sociedad que estaba muy, muy, muy marginada, y entre ellos la mujer, los pobres, mucha gente que, bueno, no tenían derechos, eran nada en la sociedad. El Islam vino para las niñas, cuando nacían, sabéis que las mataban, era una vergüenza tener, o sea, el nacimiento de una niña era una vergüenza en la cultura preislámica. Pues todo esto cambió con la llegada del Corán y la llegada de nuestro profeta Mohammed. No sabemos contestar qué es para un musulmán moderado la Sharia. ¿Qué es? Vemos que las otras religiones se han adaptado a los tiempos. Claro, nosotros es que no nos queremos adaptar porque nosotros queremos seguir exactamente lo que hizo el profeta Mohammed. Pero ojo, el libro más antiguo que hay, la recopilación de hadices más antiguo, el Muwatta de Imam Malik, que ese era árabe, y no como otros libros de hadices que son de origen persa y son los que hoy se utilizan, que aparecen 200, 300 años después de la muerte de nuestro profeta Mohammed. Este libro, el Muwatta de Imam Malik, cuando uno lo lee, pues se da cuenta que hay diferencias entre lo que él piensa, lo que él ve que siguen la gente de su ciudad y lo que presuntamente hacían los compañeros del profeta y lo que presuntamente hacía el profeta Mohammed. Entonces hay varias fuentes de información en ese libro. Estamos hablando que es el primero de la recopilación de hadices que hay. Y cuando tú lo lees, todo el tiempo es me parece, creo que, pienso que es mejor que... Entonces no había nada establecido. No había nada establecido. Lo único que sabemos es que cuando el profeta Mohammed aplicó la Sharia en su época, en su momento, puso orden, puso igualdad, dio la libertad a mucha gente de la sociedad que no la tenía y estabilizó. O sea, eso lo que, bueno, ya sabéis lo que ocurrió después, que eso fue un foco de luz tremendo para la humanidad. Aquello después se fue expandiendo y hubo periodos pues de mucha grandeza, de mucho esplendor, de mucho conocimiento, todo lo contrario a lo que hoy día vemos. El mundo musulmán, pues precisamente por estos movimientos radicales se ha convertido han ganado, cada vez han ido ganando más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y fijaros, somos los últimos en todo, y esto es por culpa de esta mentalidad, de este radicalismo que no tiene nada que ver con lo que trajo nuestro amado profeta Mohammed. La palabra Sharia, ya de por sí, o sea, la palabra en sí misma encierra un concepto, tiene una raíz en árabe que encierra un concepto. Esto, el que no se lo crea, por favor que lo busque en los léxicos de la lengua árabe y se va a dar cuenta que en la raíz de la palabra Sharia se encierra el concepto de un lugar donde
hay un fácil acceso a una corriente de agua. Y esta corriente de agua, pues bueno, fluye en ella continuamente el agua. Y animales, personas, o sea, cualquiera tiene un fácil acceso al agua. Esto es lo que encierra el sentido básico de la palabra sharia en árabe. Miradlo en los léxicos, el que no se lo crea, que lo busque en los léxicos, vais a ver cómo aparece. ¿Por qué digo esto? Porque este es el espíritu de lo que trajo el profeta Mohammed. El Corán fue interpretado en ese momento, pues como se debía interpretar, dentro de esa sociedad. Hoy en día, el miedo que tienen muchos musulmanes de, no, es que si interpretamos esto de otra forma, estamos traicionando al profeta Mohammed. No, al profeta Mohammed lo estamos traicionando cuando decimos que era un pedófilo, cuando decimos que era un asesino, cuando contamos las proezas sexuales. Toda esta basura, toda esta información que hablan sobre nuestro amado profeta, esto sí que es faltar respeto al enviado de Dios. Y esto lo encontramos en muchos libros de tradiciones. Todos lo sabéis a qué me refiero. Esto sí que es faltar a nuestro profeta Mohammed. Pero lo que aparece en el Corán, que es el mensaje que él trajo a la humanidad, a su pueblo y después a la humanidad, ese mensaje, el que tiene un poquito de conocimiento sabe que es completamente adaptable a todas las épocas, porque nos habla de principios básicos que, bien interpretados y dentro de su contexto, del contexto adecuado, los podemos llevar a cabo, o sea, se puede ejercer y se puede cumplir con todo el Islam en una sociedad como la occidental. Porque hay mucha gente que no entiende que las constituciones de aquí en Occidente, los derechos humanos, aparecen dentro del Sagrado Corán. Es que yo entiendo que haya gente que sea radical. Yo mismo, en ese aspecto, para mí lo más importante es la palabra de Dios, más que cualquier otra cosa. Pero ¿qué ocurre cuando la palabra de Dios coincide, por ejemplo, con los artículos de la Carta de los Derechos Humanos? Es que están sacados de ahí. O, por ejemplo, la Constitución de un país de aquí, de Europa. Dime en qué puntos se diferencia del Corán. Libertad religiosa, libertad de expresión, igualdad, los derechos, las obligaciones, pero todo eso está en el Corán también. Como dijo un sabio hace un tiempo, ¿no? Que dijo, fui a Europa y vi el Islam, pero no vi musulmanes. Y vengo aquí a mi país musulmán y veo musulmanes, pero no veo el Islam. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque las leyes de aquí de Europa están basadas en los derechos que aparecen en el Sagrado Corán. Y ahí yo tengo también un vídeo sobre esto, sobre los derechos humanos, sobre los 10 mandamientos también, todo en relación al Corán. Está por el canal. Si me lo pedís, yo lo envío. Y si no, le echáis un vistazo en el canal y ya veréis cómo aparece toda esta información. Entonces, el profeta sí cumplió con la Sharia al aplicar el mensaje de Dios de la manera correcta para liberar a la sociedad y beneficiar a todo el conjunto de la sociedad, a todo el pueblo, no solo a unos cuantos. Y el Islam de hoy, pues busca solo beneficiar a unos cuantos. No os tenéis que dejar engañar. El Islam radical busca una supremacía, es como cualquier tipo de nacionalismo o de sionismo o de todo lo que sea el grupito. No, nosotros somos un grupito y lo demás todos están equivocados, todos son malos. Estos extremismos están criticados y están denunciados por el propio Corán. Aparece dentro del Corán. Todo esto no tiene nada que ver con el mensaje de Dios. Por eso, cuando yo leo, por ejemplo aquí, que tanto moderados como radicales piensan que tienen que implantar la Sharia, pues claro, yo digo, ¿y qué tienen que decir los moderados frente a esto? Hay que empezar a pensar un poco por nosotros mismos y sobre todo a estudiar, a buscar el conocimiento, porque si no nos cuelan
pues lo que quieren estos pequeños grupos radicales, y eso no es el Islam que trajo el profeta Mohammed, para nada. La ley islámica, la Sharia, tiene que traer, como su propio concepto encierra, tiene que traer algo que sea de fácil acceso para los demás, y es un fluir, no queda estancado. El problema es que estos radicales han dejado la Sharia, la han dejado como un estanque de agua ya estancada, y por eso no funciona ya en el 2021, porque no está adaptado. El concepto de Sharia es fluir continuamente y permitir el acceso a todos, para que puedan beber de esa corriente de agua. Entonces, reflexionar sobre el significado de la propia palabra de Sharia y veréis que lo que pensamos, incluso los moderados, como Sharia, no tiene nada que ver, porque nosotros simplemente lo que no nos interesa lo ponemos a un lado y decimos, no, este tema prefiero no tratarlo. Pero prefiero no tratarlo no porque pienses así, sino porque no tenemos argumentos. Hay que buscar el conocimiento para darse cuenta que los argumentos del Corán son completamente compatibles con la vida y lo que es la sociedad occidental, que si bien hay cosas que uno no está de acuerdo, me parece perfecto, pero también hay gente que son de derechas y no están de acuerdo con los de izquierda. Eso pues cada uno, pero en las cosas básicas, en los derechos constitucionales, estamos exactamente igual. Entonces, la Sharia tendría que basarse en eso, en promocionar y adaptar a nuestros tiempos los principios del Sagrado Corán. No hay que quedarse en la charca estancado, porque eso no tiene nada que ver ni con la Sharia ni con el mensaje que trajo nuestro amado profeta Mohammed. Un saludo para todos y que la paz sea sobre todos vosotros.